Buenos días a todos ustedes por una nueva reflexión de esta caminata del Foro de Ciudadanía y Paz desde la perspectiva de la fe. Esta vez les propongo abordar lo que se podría llamar la crisis de las organizaciones sociales, partidos, gremios y otro tipo de organizaciones sociales y preguntarnos cómo desde la fe podemos aportar y proponer alguna vía de recreación, de renovación, porque mi convicción personalmente es que es imposible vivir una ciudadanía democrática sin la mediación de esas organizaciones. Entonces voy a tratar, como lo hago siempre, de iluminar esta cuestión, esta pregunta, esta crisis, desde un texto de la Escritura, un texto que todos conocemos perfectamente bien, que es la parábola del cuerpo en la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 12. Pero voy a empezar tratando, como lo hago siempre, de hacer un pequeño diagnóstico, tratar de interpretar esta situación de declive, de pérdida de sentido y de funcionalidad de todas las organizaciones sociales y políticas de nuestros países supuestamente democráticos. Yo creo que el sistema sanguíneo del cuerpo social, del cuerpo colectivo de una democracia son las organizaciones sociales como tal. Y su sistema nervioso, hago una distinción entre el sistema sanguíneo y el sistema nervioso, serían los propios partidos, es decir, estos instrumentos que ejecutan las órdenes del sistema vital, que serían las organizaciones sociales en su enorme diversidad. Pero la crisis de democracia, pues evidente, ¿no? El sistema democrático está colapsando en todas partes. ¿Ya? Esta crisis de la democracia creo que es el producto de lo que llamaría la globalización del individualismo en todas sus dimensiones. Individualismo subjetivo, personal, por supuesto, pero también existe ahora un terrible individualismo nacionalista, cultural y hasta religioso. Todos los fanatismos tienen que ver con una forma de este individualismo, incluso grupal o sectorial. Y dentro de esta globalización del individualismo, siento que los partidos actuales, que ya no tienen mucho que ver con los partidos políticos tradicionales del siglo XX, que los partidos actuales son simple vientres de alquiler, como se suele decir, que tienen puerta de salida y entrada simultánea, ¿no? Hay un juego de pídola permanente en esos pseudo partidos, en estos pretendidos partidos, ya no son más que trampolines vacíos a la fama, ¿no? El partido ya es un trampolín vacío a la fama que puede cambiar de ideología en cualquier momento, que puede cambiar de nombre, que puede cambiar de miembros y hasta desaparecer sin que esto no haga ninguna ola. Podemos cambiar de trampolín en cualquier momento. Esto ya no son partidos, ¿no? Tienen otra función que la función atribuida por el sistema democrático a los partidos. Y creo que entonces es la hora de reinventarlos más allá de la obsolescencia de sus ideologías, porque claro, este individualismo globalizado también corresponde, coincide con la obsolescencia de las ideologías. Todas las ideologías, izquierda, derecha, ya no tiene ningún sentido en este trampolín,
en esta casa vacía donde se entra y sale por la misma puerta inmediatamente. También otro elemento que explica la fragilidad del sistema democrático es la inestabilidad sociolaboral por el crecimiento de un capitalismo más salvaje. Entonces, el espacio, el escenario sociolaboral se hace tan inestable que incluso los gremios también van perdiendo de su poder y por lo tanto de su reconocimiento, de su credibilidad en las clases que anteriormente confiaban en estos gremios. Bueno, esa es rápidamente una lectura de lo que estamos atravesando a nivel partidos y organizaciones sociales, el individualismo globalizado y la inestabilidad sociolaboral que pone fin a las ideologías y a la credibilidad de las instituciones de defensa de los sectores de la colectividad. Esta obsolescencia de las organizaciones sociales y de los gremios va a la par en los primeros años del siglo XXI, en los años 2000, va a la par con el surgimiento que en un primer momento fue muy esperanzador de lo que se suele llamar los movimientos sociales. Estos movimientos eran como nuevas modalidades de hacer presión sobre los poderes políticos, económicos, ya no a partir de intereses sectoriales, sino a partir de grandes temas universales, temas colectivos específicos, por supuesto, pero universales. Pienso en el movimiento Me Too y las mujeres, el movimiento Black Metal, los movimientos alrededor de la ecología, el orgullo gay, por ejemplo. Todos estos movimientos se juntan alrededor de un tema universal, pero al mismo tiempo específico. Y parecían en algún momento en su comienzo como una bella y buena y eficaz alternativa de ciudadanía, una alternativa al impasse ideológico de los partidos y de los gremios. Pero incluso estos grupos se están ahora parcializando, politizando, entre comillas, es decir, en el mal sentido de la palabra política. Estos grupos se están parcializando y dividiendo. Pienso, por ejemplo, en las diferentes escuelas feministas, ¿no? Como diferentes sectores, casi dicen diferentes generaciones del feminismo, también en el campo del medio ambiente, de la ecología, se ven estas luchas de poder, ¿no? Y por lo tanto, pierden estos movimientos, están perdiendo hoy su fuerza de convocatoria y de convicción alternativa. Y dentro de ese contexto, la persistencia, incluso el crecimiento permanente de la impresión y de la realidad del caos, ¿no? Tenemos la impresión de estar en un caos general, ¿eh? Y tiene algo de cierto, el caos va creciendo en la medida que las referencias de orden, de estabilidad, de institucionalidad desaparecen, la impresión y la realidad del caos y de la inseguridad van y como llenando el espacio mental de la población. Y esto va reactivando en todo el continente, y me atrevería a decir en el mundo entero, la tentación de soluciones extremas. Pienso en la coyuntura actual de Chile, por ejemplo, ¿no? Que había tenido un proceso interesante de evolución hacia la nueva constitución, por ejemplo, que quería poner fin a una época de dictadura,
y cómo esta esperanza, entre comillas, está también cayendo en tentaciones extremas por el otro polo, el otro lado. Y creo que vamos viendo este movimiento de la tentación de los extremos en todos nuestros países. No sé cómo va a ser en Guatemala, pero sí vemos cómo es en El Salvador, en muchos países de nuestro continente. Ante estas tentaciones, que son terribles, que son un riesgo muy serio y muy real, ¿m? Es el tiempo de pensar desde nuestra fe cómo nosotros como creyentes podemos imaginar otra manera de como agrupar, reunir, convocar la ciudadanía, eh, sí, la colectividad consciente. Antes de pasar justamente a mi confrontación con la escritura, lo que hago cada vez, quiero recordar lo que dije ya hace algunas semanas en otra reflexión, que en el tiempo de Jesús había como dos grupos de presión, de opinión, de poder, y un tercero que estaba como en gestación y que va a ser muy importante después del Nuevo Testamento. Los dos grupos importantes son los saduceos y los fariseos. Los saduceos es el clero del templo y podríamos decir, y a veces el propio Evangelio los nombra así, el partido de los saduceos, es decir, un partido de poder, con todo lo que esto implica de estrategia, de negociación con el poder romano, etc. Los saduceos eran realmente un partido político o lo que más se aproxima a lo que nosotros llamábamos partido en el siglo XX. Y frente a ese partido, hay un grupo laical que se llama los fariseos, también muy poderosos, con una ideología nacionalista y pacifista, ¿no? Saben que los saduceos es un partido colaboracionista con el ocupante, en cambio, los fariseos no son un partido, sino más bien lo que llamaría un movimiento social, ¿no? Un movimiento social eh, y en el tiempo de Jesús ya están haciendo una tercera vía, eh, que es la vía violenta, ¿no? Los fariseos eran nacionalistas pacíficos, en cambio los celotes empiezan a armar ya en el tiempo de Jesús, hay una serie de movimientos violentos, ¿ya? Armar una ilusión de levantamiento armado contra el imperio. Incluso hay un discípulo de Jesús, Simón, que se llama el celote, quiere decir que ya en la época de Jesús estaba como cocinándose este movimiento violento, que también sería un movimiento social, de tipo terrorista, ¿sí? Básicamente terrorista. Bien, entonces ya en el tiempo del Nuevo Testamento hay todo este va y ven de posturas ideológicas, religiosas, frente a la coyuntura política y social del tiempo de Jesús. Y es en ese contexto que me gusta leer la propuesta de la parábola del cuerpo en el capítulo primero, perdón, en el capítulo 12 de la primera a los Corintios. No olviden que San Pablo era un fariseo, justamente un nacionalista con una ideología muy fanatizada, ¿ya? Y a pesar del pacifismo fariseo, con una tentación de intervención violenta, autoritaria y una tentación autoritaria en Pablo antes de su conversión y después sigue latente también, ¿no? Entonces, no es poca cosa que ese fariseo de un grupo ideológico particular nos proponga esta parábola que probablemente es una parábola muy conocida,
en el ambiente y que él retoma para hablar del cuerpo de la iglesia. No voy a leer el texto, lo pueden ir a leer ustedes mismos, pero se acuerdan de esta parábola. En el cuerpo dice hay diferentes miembros y los miembros no pueden prescindir de los otros. La cabeza o los ojos no pueden decir a los pies, no los necesito, y los pies no pueden decir, ya que no soy ojo, no puedo considerarme como del cuerpo. ¿Ya? Lo que describe esta parábola es la necesidad de integrar en un mismo cuerpo social la diversidad de lo que llama los dones del espíritu en un solo cuerpo. Y hoy día hablaríamos de las diversidades en general, ¿no? Cómo integrar todas nuestras diversidades de sentir, de género, de culturas, de religión, en una construcción común que sería el cuerpo. Y vamos a volver a este tema de dones del espíritu, porque estas diversidades, si las veo como dones de Dios, dones del espíritu, son parte indispensables de la construcción del cuerpo. Pero también en esta parábola aparece una doble tentación, que es lo que estamos constatando hoy día, o de separarse, de decir, estos no son de los nuestros, ¿no? Eh, los ojos, dice, yo no necesito de los pies, ¿no? O bien de autoexcluirse, yo no soy del cuerpo ya que no soy del partido, del clan, de las élites de las que hablábamos hace un tiempito. ¿Ya? Entonces, frente a esa doble tentación de exclusión y de autoseparación o ¿no? de desprecio de la diferencia y de la diversidad, San Pablo nos va a proponer una interdependencia comunitaria, la interdependencia de las diversidades como condición de vida colectiva. No puede ser un cuerpo solo ojo, no puede ser un cuerpo solo pie. E incluso dice, y creo que esa sería una de las reglas básicas de la democracia, hay que cuidar con mayor atención las partes más frágiles, más débiles e incluso, va a decir, más vergonzosas, quizás justamente las partes que han fracasado, que tienen alguna relación conflictiva con la ética o la moral, no sé, ¿no? Entonces, la visión de un cuerpo interdependiente que une en esta coyuntura de diversidades todos los elementos, incluyendo con un cuidado particular a la vulnerabilidad. Y esto es lo propio de una sana democracia. Pero hay un elemento más, esta interdependencia de las diversidades en el cuerpo solo puede funcionar si ningún de los elementos se pone como cabeza. Los ojos no son la cabeza, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos la élite el otro día, pues no son la cabeza del cuerpo. Tampoco los brazos, las manos, los pies no son el centro, no son la cabeza. Todo es relativa a otra cabeza trascendente. Y ahí creo que es el gran problema nuestro, ausencia de referente trascendente, ¿no? Para nosotros es Cristo, la cabeza es Cristo, hay una sola cabeza, nadie, ni el Papa es la cabeza del cuerpo, ¿no? Ni el presidente, ni el dictador, ni el santo, no sé, pues, ¿no? No hay otra cabeza que la de Cristo para nosotros, pero esto es la llamada a pensar, como diría el Papa Francisco en Fratelli Tutti, a pensar una política trascendente, el amor político del que hablaba el Papa, ¿no? Entonces, si la cabeza es necesariamente trascendente, esto relativiza cada una de las diversidades, evita de absolutizarla, pero al mismo tiempo garantiza la diversidad.
¿no? La referencia a la trascendencia garantiza la diversidad, pero evita absolutizar cualquiera de ellas, lo blanco, lo masculino, lo católico, ¿no? No hay ninguna cabeza que no, salvo Cristo, ¿no? Es la condición para realmente que este sistema sanguíneo y ese sistema nervioso del que hablamos en un comienzo pueda respirar en una sana democracia. Concluyo a partir de esta relectura del cuerpo de San Pablo, de la primera de los Corintios, invitándonos en nuestros diferentes grupos, en cada uno de nuestras mentalidades, reflexiones personales, parroquias, grupos de jóvenes, estudiantes, les invito a reinventar los partidos y los grupos, las organizaciones sociales, desde un modelo carismático, justamente que tiene esta conciencia que la diversidad son dones del espíritu y que todos se entran en una interdependencia como los miembros de un cuerpo, refiriéndose a una trascendencia, esta trascendencia siendo, por ejemplo, el bien común, el cuidado del medio ambiente, pues esas grandes utopías que son la verdadera cabeza y no los intereses sectoriales, ni siquiera de una clase social o de un grupo de poder. Bien, entonces comienzo diciendo que probablemente hoy día tomamos cada vez más conciencia que la ideología es el cáncer del cuerpo colectivo, del cuerpo partidario. Hay que volver a reconciliar la intuición democrática de los partidos, de los gremios, de los movimientos sociales, indispensables para la democracia y para la ciudadanía, reconciliarlos en una perspectiva intercarismática. Ninguna de ellas es autosuficiente y menos aún su función es de confrontación pura. En una perspectiva carismática, la confrontación no es la razón de ser de la organización, sino la negociación para una utopía más grande que lo particular, ¿no? No son instrumento de simple defensas de intereses particulares, sino servicio de un proyecto común, trascendente, un proyecto cultural común, espiritual común, trascendente. Cómo reponer la trascendencia como razón de ser de lo político, la ética, el bien común, lo vuelvo a decir, ¿no? El medio ambiente. Abogo para una nueva metafísica política, es lo que se ha perdido, ¿no? Una nueva metafísica política, en vez de esta globalización del individualismo de la que hablábamos en la primera parte. Sí creo que la fe puede ser un aporte específico desde lo espiritual, desde lo propio del carisma de la espiritualidad. La espiritualidad como mirada hacia el más allá de lo inmediato.